Muy, pero muy buenas noches, familia señalera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Señal en esta emisión de miércoles. Y sí, es un poco emisión de miércoles, aunque en realidad ya es jueves en Argentina. Y tengo que pedirles disculpas por el horario. La verdad es que no tengo ninguna excusa. Hay realidades que son así. Estamos empezando muy, pero muy tarde. Y si quieren enojarse, si quieren putear allí, no hay ningún problema, porque la verdad es que es demasiado tarde. En ningún momento imaginé que iba a ser pero tan difícil doblar a Jack Sarfati. Jack Sarfati, que es el protagonista de esta noche. Así que primero pido disculpas y nos metemos con el protagonista de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios. Disculpen si pensaron que esto no iba a comenzar nunca. Aquí estamos. Y lo que les voy a presentar hoy es a Jack Sarfati. Jack Sarfati es un astrofísico que tiene un currículum muy interesante, que ha trabajado durante décadas, especialmente con la CIA. Él mismo lo reconoce en una parte de la entrevista que todavía hoy no está, y que se ha dedicado en su campo de trabajo a la conciencia física, a la conciencia y a los campos cuánticos de la conciencia y a los desarrollos de la postmecánica cuántica o la nueva mecánica cuántica. ¿Sí? Un campo de la física, el físico teórico, que está proponiendo las soluciones a la gravedad que en su momento no se encontraron, sobre todo con la teoría general de la relatividad de Einstein, con la teoría especial de la relatividad de Einstein y luego con la mecánica cuántica. Hay un enlace perdido allí que ellos proponen, tanto él como colegas en Europa, en el MIT, que es un enlace que ellos han encontrado y que tiene que ver con la conciencia. Conciencia como generadora de realidad, pero también conciencia como medio de comunicación, si se quiere, telepático, a través del entrelazamiento cuántico para conectar mentes con mentes, materia con materia, si se quiere, una suerte de inteligencia universal y por supuesto la posibilidad de conectar con el fenómeno directamente a través de nuestras conciencias, conciencias compartidas. A los que vieron ayer, a los que vieron ayer el programa, bueno, ya tienen un adelanto. Hoy vamos a arrancar del principio con Jack Sarfati. Les digo, mañana tenemos la segunda parte. Y hoy voy a incurrir en algo que no me gusta, pero que lo voy a hacer porque entiendo que están esperando hace mucho tiempo, que es lo siguiente. Parte de la entrevista, los últimos dos cortes que tengo para hoy, van a salir con un loop y el audio que yo doblé. Porque no llegué a pegarlo al video. Es muy complicada de editar la entrevista. En serio les pido mil disculpas porque Jack Sarfati utiliza lenguaje, por momentos con lo que más perdí tiempo, muy técnico, que hay que interpretar y traducir y trasladar de la manera más clara posible. Es un desafío, me lo tomé con mucha tranquilidad después de tantos doblajes y me salió mal. Por eso estamos arrancando ahora, así que sepan disculpar. Me recontrapasé ya de tarde, tardísimo. No pensé que iba a ser tan complejo ni tan difícil. Pero vamos a conocer a Jack Sarfati, le vamos a preguntar por el principio y cómo es que se mete en todo esto, cómo es que queda atrapado por la ciencia de frontera o la ciencia fringe, podríamos decir. Esa fue la primera pregunta y lo vas a ver ahora en vivo y en directo aquí. Si te gusta lo que estás viendo, deja un buen like, compartí con tus amigos, seguinos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal que es totalmente gratis y nos ayuda para llegar al próximo objetivo que son los 88.000 suscriptores, que ya estamos ahí nomás. Y sobre todo, si nos quieren apoyar un poco más, hacete miembro, que estamos empezando a armar unas cosas nuevas para los miembros. Y también seguinos en Patreon, apoyarnos en Patreon, que nos viene muy bien para seguir adelante. Dicho esto, comenzamos con Sarfati, hoy en un esfuerzo de producción bastante complicado, pero que espero que puedan disfrutar bien. Doctor Sarfati, bienvenido a nuestro humilde show aquí en YouTube, La Señal de la Ciencia y los Misterios, ese es el nombre
de nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Thank you for Gracias having por me. invitarme. Ok, profesor, estuve buscando en otros materiales y entrevistas que me envió, así que me gustaría saber cómo es que se involucró en todo este tema, que podríamos decir que es ciencia extraña. All of this, maybe you can say fringe stuff. Well, I've been involved, I think, ever since I was a little boy. Bueno, estuve involucrado desde, podríamos decir que era un niño, porque desde que tenía 3 o 4 años estaba obsesionado con la idea del tiempo y me tiraba en la cama y pensaba cómo seré cuando tenga 10 años. And I would think I would lie in bed, and I would think, what will I be like when I'm 10 years old, when I'm 20 years old? ¿Cómo seré cuando tenga 20? Y así llegaba incluso a los 60 años. Esa era una obsesión con la naturaleza del tiempo y el futuro. Y también, por supuesto, digamos que en aquella época yo nací en 1939, justo con el principio de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de New York. In New York City, and Y digamos que fui expuesto a los primeros libros de ciencia ficción. Y estoy hablando de la época en que era muy chico, podríamos decir el jardín de infantes. Así que antes de que comience a leer, yo ya estaba pensando en el tiempo y luego comencé a leer libros de ciencia ficción. Pero por lo que yo recuerdo, siempre estuve obsesionado con el tiempo y cómo iba a ser el futuro. I also my parents were no, it was the war. It was the Y war. entonces vino la guerra, allí estaba la guerra, así que mi papá trabajaba en un astillero construyendo barcos de carga que iban a terminar siendo utilizados en la invasión de Alemania. Y mi madre también trabajaba, así que me la pasaba solo mucho tiempo. Hoy eso no sería permitido, un niño de 4 o 5 años solo, pero bueno. Y en aquella época siempre pensaba que había monstruos. There were monsters. Kids, but I realize now what it was. Sí, era un niño, pero ahora me doy cuenta de que era aquello. Yo estaba rodeado todo el tiempo. Y estos son recuerdos de hace mucho tiempo. Tienes que tener eso en mente, pero pienso que estaba siendo observado, probablemente por los grises. Nunca vi a un gris, pero sí estaba consciente de que había otros seres que me rodeaban. Beings Around you. surrounding me. Okay. Okay. And I realized Y me doy cuenta de eso ahora, en aquel momento era un niño. ¿Puede describir lo que sentía cuando estaba rodeado por estos seres? Bueno, en aquel momento me sentía asustado, tenía miedo. Me escondía bajo las frazadas y también tenía mis soldaditos de juguete. Y yo hacía que mis soldaditos de juguete armasen una patrulla de soldados alrededor mío. Y eso para protegerme. Ah, muy interesante. Sí, y muy lógico también. And quite logic also. Yeah, right, yeah. Logical, yeah. Yeah. Estaba poniendo sus soldados para que lo protejan. ¿Alguna vez sintió algo más que no sea miedo? Quizás algo como un intento de comunicación o algo por el estilo. Like a intent of communication or something. Bueno, fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo tan bien, pero sí recuerdo la parte del miedo, porque al final eso es lo que recuerdas. Pero también en aquella época tenía un vecino en esa casa, en ese apartamento en Brooklyn, y ese vecino era un hombre mayor, muy mayor, que vivía al final del pasillo. Y él tenía un perro collie que se llamaba Prince. Y recuerdo que tenía como un pequeño trabajo que era salir con el perro collie a este gran patio que teníamos allí detrás, pero aprovechaba para que el perro me proteja también. With my collie dog, and there's a big forest near us, so I did have the dog to protect me too. Ok, una cosa muy inteligente. Right. Pero bueno, usted estaba obsesionado con el tiempo y estaba rodeado por estas presencias, no sé cómo llamarlas, cuando estaba solo. ¿Qué es lo que sucede después? And what happened next? Well, okay. I mean, trying to make a long story short,
Bueno, sí, voy a tratar de hacer una larga historia corta, pero los años pasaron y estoy viviendo con mis abuelos. Y mi abuelo estaba trabajando en aquel momento con el cuerpo de contramaestres del ejército de los Estados Unidos. Eso era en el distrito de Garvin en Manhattan. Yo tenía 8 o 9 años y era finales de los años 40, quizás principios de los 50, y pensemos Roswell fue en el 47, así que esto era más o menos el 49, quizás 1951. Y cada vez que podía, tanto fuera después de la escuela o cuando estábamos de, sabes, vacaciones, me tomaba el metro yo mismo y me iba desde el Bronx, desde el oeste del Bronx, hacia cerca del puente Washington. Y entonces me encontraba por allí en un campus con mi abuelo y entonces me dejaban jugar en los laboratorios de la Marina. Era como un patio de juegos para mí, pero tenían laboratorios en ese lugar. El primer piso tenía un clima frío y el segundo piso tenía clima como para ropa cálida, así que había que cambiarse de ropa y para mí era un campo de juegos. Y es muy interesante que esto haya sido una instalación de la Armada de los Estados Unidos y que hayan dejado a un chico de 10 años ir allí y hacer lo que quiera. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Y luego recuerdo a este oficial de la Marina. Había más de uno, pero estaba este oficial de la Marina que solía venir y hablarme. Y para aquella época yo ya estaba leyendo toda la ficción de revistas baratas, Amazing Science Fiction y esas revistas, me estaba leyendo todo. Me acuerdo de Hubbard, que escribía allí, el tipo de la cientología. Él era un escritor de ciencia ficción y leía a Ray Bradbury y Asimov. Estaba metido en todas esas cosas y era como un joven Elon Musk. Quería construir cohetes y todo ese tipo de cosas. Pero el oficial de la Marina alentaba eso. Me alentaba a que lea esas cosas. Y también al mismo tiempo, en aquella época estaba la televisión que recién comenzaba. Recuerdo que iba con mi abuelo al centro Rockefeller, donde tenían una tienda RCA donde vendían todas las cosas tecnológicas. Era todo muy primitivo, ¿sabes? Eran los 50. Pero recuerdo que en ese caso, muy cerca del laboratorio de la Armada, había un estudio de televisión, donde resulta que estaban filmando Capitán Video. Y Capitán Video fue de hecho la primera serie al estilo Star Trek, pero enfocada en los chicos. Y a mí me dejaban, yo me sentaba allí durante los ensayos y veía cómo filmaban todo con las grandes cámaras de la televisión. Pero eso era inusual, ¿no? Digo, esto es inusual. Y los años pasaron, ¿ok? Los años pasaron, creo que son los 90. I guess the 1990s. And, about Colonel Philip Corso. Yes. ¿Conoces al coronel Philip Corso? Sí, del día después de Roswell. El que escribió el libro el día después de Roswell. Sí, sí. Bueno, resulta que recibí el libro, lo abrí, serían mediados de los 90, y miré la fotografía, y resulta que el coronel Corso, estoy muy seguro de que era aquel tipo. ¿Entiendes? Wow. Ahora entiendo. No puedo estar seguro, ¿sabes? No puedo estar seguro, pero fue como un shock de reconocimiento. Era aquel tipo. Lo había visto más joven, pero era aquel tipo. Y tienes que entender su carrera, porque en su carrera él estaba en Italia. Justo al final de la guerra, él se involucró con James Angleton, el famoso espía de la CIA, James Angleton. Y estoy bastante seguro de que él sabía a la prima de mi abuelo, Margarita Sarfati, quien volvió de Italia después de la guerra, porque todos ellos estaban involucrados en algo. Resulta que el jefe investigador de ovnis de Mussolini en los años 30 era Marconi. She came back to Italy after the war, and they were all involved because it turns out that, the chief UFO investigator of UFOs for Mussolini in the 1930s was Marconi. Marconi. Sí, Marconi, el de la radio, el que llaman el Tesla italiano. Y resulta que Marconi era un amigo muy cercano de la prima de mi abuelo, Margarita Sarfati. Interesante, ¿verdad? My grandfather's cousin, Margarita Sarfati. Oh.
Sí, Interesting. muy Okay. interesantes Okay. conexiones. Y hay Yeah, más que very, podría very decir, pero tengo que interesting. tener cuidado porque no puedo And develar mucho, pero hay todo tipo yeah, de there's more I can say. conexiones I don't want to cercanas que involucran a I know Marconi, too much, Margarita Sarfati, but Benito Mussolini, uh, Philip Corso, there are all Angleton, kinds y of resulta que close no es accidente que connections esté trabajando with con los Marconi, militares Margarita italianos ahora, Sarfati, porque al Benito final está todo Mussolini, conectado por los J. ovnis. Corso, James Jesus Angleton, Yeah. and plus I'm working with the Italian military now. It's no accident. It's all on you. It's all connected by UFOs. All right. UFOs and the Magenta. OVNIs y el incidente Magenta, Yeah, ¿verdad? the Magenta incident, and Sí, el also the incidente fact Magenta, y también that estoy bastante I'm pretty seguro sure de it's que Phil Corso, Corso que me who contactó contacted cuando yo era me un niño. Y bueno, when I was a la pregunta child. es ¿por qué? And Bueno, why? resulta que Why? tendría Because idea they de knew mis my family conexiones con connection la to the familia Sarfatis in Sarfati en Italy. Italia. Bueno, 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 bueno. Qué manera de arrancar la entrevista, familia señalera. Philip Corso, Philip J. Corso, el famoso autor del libro El día después de Roswell, justamente la persona que estamos viendo aquí, ¿no? Este señor es Philip Corso y Philip Corso aparentemente era la persona que acompañaba a nuestro amigo Jack Sarfati cuando era niño en este lugar, en este laboratorio de la Marina. Corso pertenecía al ejército, pero se sabe que trabajaba en diferentes lugares con diferentes tareas. En este laboratorio de la Marina al que llegaba a través de su abuelo que trabajaba para la Marina de los Estados Unidos, y donde además, esto ya adelantándoles un poco de la historia personal de él, le realizaron diferentes testeos cuando era chico, incluyendo alguno de capacidad mental y capacidades psíquicas. Él reconoce que capacidades psíquicas no tenía, pero que sí dio un alto cociente intelectual, sobre todo para las matemáticas, lo que luego terminó comprobando con los años. Y parece ser que era Corso el que lo incentivaba a leer este tipo de literatura muy de la época, ¿no? Las revistas Pulp, estas revistas baratas que comenzaron a difundir la ciencia ficción, como él decía, con Isaac Asimov y con tantos otros grandes escritores de ficción que en aquel momento, sí, escribían las famosas historias asombrosas. Bueno, Corso parece que estaba allí. Y la relación con la familia de él es súper interesante porque Margarita Sarfati, que era la prima del abuelo de él, la prima hermana del abuelo de él, obviamente había estado en la Segunda Guerra Mundial dentro del equipo que trabajaba para Mussolini, allá por los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que trabajaba con Marconi, ¿sí? Recordemos el inventor Marconi, que es el que termina inventando la radio. Dato de color curioso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, antes de ir a Estados Unidos, el primer destino a donde la mandan a Margarita Sarfati desde Italia, escapando de la masacre que se estaba dando allí, es Argentina. Margarita Sarfati vivió varios años en Argentina. Me decía ayer Jack Sarfati, que además trabaja con un argentino, un físico teórico también del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT, con quien, bueno, ya me dijo que va a hacer el contacto para que lo podamos entrevistar aquí también en la señal, porque está trabajando justamente en tecnologías antigravitatorias. ¿Basado en qué? En la idea de los objetos voladores no identificados. Así que fíjense dónde nos estamos metiendo, familia señalera. Bueno, de hecho, el currículum de Jack Sarfati es tremendamente interesante. Nació el 14 de septiembre del año 39 en Brooklyn, como contaba recién. Bueno, tiene una licenciatura en física de la Universidad de Cornell que obtuvo en 1960, una maestría en física en la Universidad de California en San Diego en 1967, un doctorado en física en la Universidad de California, Riverside, en el 69, con una disertación sobre invariancia de calibre en la teoría de la superfluidez. La carrera académica lo tiene como profesor asistente en esa etapa mientras estaba logrando su doctorado
en la Universidad Estatal de San Diego entre el 67 y el 71. Luego hace colaboraciones en el Cornell Space Science Center, el Centro de Ciencia Espacial de Cornell, el establecimiento de investigación de energía atómica del Reino Unido también, y el Instituto Max Planck de Física en Europa y el Centro Internacional de Física Teórica. En todos estos lugares él trabaja a través de los años, aunque se mantiene bastante alejado de la academia por todo su trabajo con los servicios y sobre todo con la CIA. Trabajó en física cuántica y en conciencia en todo este tiempo, siendo miembro destacado del Fundamental Physics Group durante la década de los 70. Ha sido el coautor del libro Espacio, Tiempo y Más Allá, Space, Time and Beyond, año 1975. Realizó investigaciones sobre la física de la conciencia y la propulsión de los platillos voladores para agencias de los Estados Unidos, y más recientemente ha participado del programa Nave Espacial de los 100 años y ha hecho investigaciones sobre el uso de metamateriales para crear campos de baja energía de propulsión warp, ¿sí? Eso también está dentro de la entrevista, la propulsión warp. Vamos a ver si mañana llegamos con eso. De hecho, Jack Sarfati también estuvo involucrado en el proyecto Stargate. ¿Se acuerdan del proyecto de los visores remotos? Bueno, justamente este proyecto lanzado u organizado por el ejército de los Estados Unidos para tratar de contrarrestar lo que ellos estaban viendo que era el programa psíquico soviético, se lanza junto con la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, en el año 1973. Atención, y la idea era que los psíquicos allí reunidos pudieran ser aplicados a tareas domésticas, pero también a tareas más allá de las fronteras de los Estados Unidos, y sobre todo, esto en algún momento lo hablamos incluso off the record, con Jack Sarfati como primer aviso ante un ataque nuclear. Bueno, justamente Sarfati, conocido ya en aquel momento por su trabajo en física cuántica y conciencia, fue invitado y participó en los primeros experimentos debido a su posición respecto a la conexión entre la conciencia y los fenómenos cuánticos. La participación de Sarfati en el proyecto Stargate fue parte de un interés más amplio que él tiene de explorar la mente y la materia y sus interrelaciones con la realidad, pero allí estuvo cuando Russell Targ y Hal Purov en el SRI de Stanford, ¿sí? El Stanford Research Institute fue fundado junto con el inicio del Stargate, del proyecto Stargate. Creo que fue un poquito antes, pero estaba prácticamente recién fundado el SRI. Allí estaba Russell Targ y estaba Hal Purov y estaba también allí, sí, Jack Sarfati. Eran los tres los que estaban allí. Y vos dirás, bueno, Fer, pero Jack Sarfati no se lo puede haber inventado, haberlo sacado de una manga. No, de hecho él publicó en SoundCloud, que voy a ver si puedo traerles por ahí para mañana o en estos días, la grabación completa de 1 hora de la reunión que tuvieron con los agentes de la CIA en Stanford cuando estaban fundando el proyecto Stargate. Un documento que es una locura. La grabación de audio está allí, donde escuchás a Russell Targ, Hal Purov, a Jack Sarfati y a los agentes de la CIA y por supuesto de la DIA y a los del ejército de los Estados Unidos en aquel momento. Todo esto forma parte de la historia de Jack Sarfati. Un Jack Sarfati que estás comenzando a descubrir esta noche en la señal Ciencia y Misterios. Quiero agradecer a los que están colaborando con el canal. Gracias por el super chat de Tony López, que dice: tranquilo Fer, gracias y abrazo señalero. Gracias por ese super chat, amigo. Gracias a Mauri86, que regaló 50 membresías. Ya saben, si quieren apoyar el canal, nos pueden dejar un super chat que nos viene muy pero muy bien. Estos meses de principio de año son muy difíciles, así que nos va a venir bárbaro renovar la membresía. Hoy estuvimos charlando con la gente de Google con nuevos proyectos para nutrir a los miembros del canal, así que es algo que vamos a estar haciendo ya a partir de mañana con contenido exclusivo para los miembros. Y nada, relájense y disfruten porque hay mucho material esta noche y mañana ni les cuento. Sí, ¿por qué? Porque Sarfati, esto formaba parte del adelanto que estábamos mostrando ayer, es de la idea de que las máquinas, sí, son
conscientes y que las máquinas pueden llegar, nuestras máquinas pueden llegar a ser conscientes, pero sobre todas las que tienen que ver con los objetos voladores no identificados. Oh, do we have live ¿Tenemos aliens? alienígenas vivos? Yes, Sí, I know yo that's sé for que eso fact. es real. Ok, Do we ¿tenemos have naves intact- intactas? do we know- Sí, do we have tenemos naves intact intactas. craft? Lo sé de hecho. Es todo verdad. Yes, I know that. for a fact. That's all Biological true. aliens. Well, I'm not Bueno, yo no he doctor. testeado, no soy un doctor. No los abrí con un escalpelo para ver si son biológicos, pero probablemente sean cyborgs. Están conscientes y de alguna manera también son artificiales. Son híbridos. Tienen parte de máquina y también de orgánicos. Pero tienen esa conciencia de la que estoy hablando. Los grises, sí, los grises sé que son así. The grays. Yeah, I know that there are real In grays. fact, That I know this for a guy, fact. Jake Barber. Bueno, dice Jake Barber, no sé si lo conoce. Yeah, Sí, yeah, I sí, know, sí. yeah. Bueno, él dice algo respecto a eso, algo relacionado a que son máquinas, pero con partes biológicas. Sí, 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 pero la conciencia, él dice que la conciencia no está del lado biológico, sino que está en el hardware. Él no es Jack Sarfati, ¿sabes? Le debería preguntar a Jack Sarfati. No, bueno, pero yo le estoy preguntando si eso tiene sentido o no. No. Makes sense or not. Yes, it makes sense. Sí, tiene sentido. Yo te lo dije, tienen conciencia, así que tiene completo sentido. Ok, entendemos perfectamente cómo funciona la física en esto. El señor Barber no lo entiende, David Grush no lo entiende, pero David Grush igual entiende un poco. Pero ninguno de estos muchachos saben lo que yo sé. Ellos no lo saben, pero déjame decirte lo importante. Parte de lo que dicen es verdad, porque todos los artefactos alienígenas que tienen, Alien artifacts they have, when they're energized, cuando los energizan, se ponen conscientes, tienen una voluntad. Son criaturas vivientes, pero criaturas vivas metálicas. Y ellas permiten, las máquinas, el platillo volador intacto que tienen. Ellos tienen al menos 3, pero David Grush dijo que tienen 13. Sin embargo, yo sé que tenemos al menos uno. Yo puedo hablar de que tenemos uno solo. Pero bueno, la máquina va a permitir a un ser humano y le va a permitir sentarse mientras vuela por allí. allow it to sit as it flies around. Y ellas van a revelar algunas cosas, detalles parciales de esta tecnología, y solo lo harán si les caes They bien. only do it if they like you. These machines Estas máquinas se comunican telepáticamente con nosotros, con los humanos, directamente al cerebro, de la máquina al cerebro, y escuchas a la máquina hablándote dentro de tu cabeza. Eso es lo que puedo decirte. That I could tell you. Bueno, esto lo vamos a adelantar un poco hoy, toda esta información la vamos a desarrollar hoy un poquito y mañana la vamos a desmenuzar del todo. Pero lo que viene ahora tiene que ver con algo que yo sé que les va a llamar muchísimo la atención. Presten atención aquí, sobre todo los que están más ligados a las teorías, no solamente de la conspiración, sino de las organizaciones secretas o discretas, dirían algunos. Porque ¿qué pasa si yo les digo Bohemian o Bohemian Groove? El Bohemian Groove. Ustedes automáticamente estoy seguro de que van a recordar esta imagen que tengo por acá, que es la de este búho gigantesco en llamas, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan de esto. El Bohemian Groove es una, bueno, sociedad discreta, no necesariamente secreta, que existe allí en San Francisco desde el siglo XIX y que fue fundada por Mark Twain. Y hoy por hoy, si bien en un momento esto había sido fundado para que sea un lugar de refugio para sus amigos borrachines, hoy por hoy es un lugar de reunión para las personas más poderosas del mundo occidental. ¿Qué pasa si yo les cuento que Sarfati ha sido parte del Bohemian Groove? Y no solamente ha sido parte del Bohemian Groove, sino que lo buscaron a él específicamente por un tema muy especial y que tiene que ver con los objetos voladores no identificados. Bueno, todo eso lo vas a descubrir en este corte de esta entrevista fascinante con Jack Sarfati. Presta mucha atención porque aquí aparece hasta Kenneth Arnold en todo esto.
No tiene desperdicio. Okay, but so this is already now. This is like I want to. Bueno, This ok, is pero only ahora 2 or vamos 3 otra vez a years unos 2 o 3 años after después de Roswell. Roswell. Ok, ahora puedo decirte más respecto a eso. Now I can tell you more about that. Okay, now Tell me I'm more, going to jump in. Dígame más, sí, por supuesto, dígame más. Ok, ¿escuchaste hablar de un tipo llamado Kenneth Arnold? Sí, por supuesto. Kenneth Arnold. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Guess what? ¿Está relacionado con Kenneth Arnold de alguna manera? No, bueno, hay una conexión. Mira, hace más o menos unos 10 años atrás, Around was it maybe 10 years ago? tendría que chequear con mi amigo Verafato, que trabaja conmigo en esto. Bueno, en aquel momento fui contactado por un joven cuyo tío era un miembro de muy alto nivel del Bohemian Club, del Club Bohemio, aquí en San Francisco. ¿Has escuchado del Bohemian Grove? Here in San Francisco. You heard about the Bohemian Grove? Sí, 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 los muchachos con el búho gigante. Sí, sí, el búho gigante, sí, ellos. Yes, those guys. Sí, digamos que ellos son unos tipos especiales de la costa este. Déjame explicarte, el Club Bohemio es un club aquí en San Francisco conformado por las personas más poderosas del mundo occidental. Y la historia del club comenzó allá por la Guerra Civil y todo lo inició Mark Twain, el escritor norteamericano. Started around the Civil War time by Mark Twain, the American. Yes. Sí, sí, he leído a Mark Twain. Y básicamente al principio eran un grupo de amigos bohemios que iban a un lugar a embriagarse. Así que allí iban escritores, periodistas, y resulta que de alguna manera un día decidieron que necesitaban dinero y ellos conocían al dueño del periódico Leland Stanford, el que terminó creando la Universidad de Stanford. Y resulta que Leland Stanford tenía unos 300 acres en Monterrey, California, que está por allí arriba en el río Ruso. Owned 3,000 acres in Monterey, California, which is up in the Russian River. That's hour and a half drive from me. A unas 70 millas al norte de San Francisco. Y entonces, bueno, construyeron esta vía de un solo sentido y se hicieron de estos vagones muy lujosos que parecían un hotel de 5 estrellas. Así que al principio Mark Twain y sus amigos borrachos y periodistas y Leland Stanford, todos se metían en el tren con esa locomotora y se iban hasta ese lugar a embriagarse y, bueno, lo que sea que hicieran. Yeah. Back then. Okay. All right. So today Yes. you go there. It's 3,000 acres. Hoy en día, vamos a eso. Bueno, son 300 acres, como te dije, y tienen lo que llaman los 121 campamentos. Bueno, este es el lugar donde fue Henry Kissinger o el príncipe Felipe, Richard Nixon, George Bush. Bueno, cuando estuve allí, conocí al señor Gates, el ministro de Defensa. Gates, the You were Secretary there. of Defense. Oh, yeah, of course. Oh, sí, claro, estuve allí muchas veces. Muchas veces fui invitado, ¿sabes? ¿Y por qué me invitaron? Bueno, volvemos a Kenneth Arnold. Bueno, regresemos a que este joven me contacta mientras estaba en un café en la Playa Norte, que es un café muy bohemio también, donde solía reunirme con Francis Ford Coppola, que es un amigo mío, que ha escrito la película El Padrino. Y estábamos allí y aparece este muchacho y un puñado de miembros. El tema es que Don Rich y el puñado de miembros. El tema es que Don Rich, y él murió hace poco, así que por eso puedo hablar de esto ahora. Bueno, Don no solamente era un miembro de alto rango del club, sino que era uno de los 6 miembros responsables de que todo se mantenga funcionando. Digo, ellos tienen su pequeño ejército privado, 50 o 60 tipos que son ex Navy SEALs, FBI, tipos de la fuerza Delta. Delta Force guys, guns. Just don't mess with them. Yeah. Sí, sí, no te metas con ellos. Because Sí, claro, resulta que esta gente necesita seguridad, incluso tienen su propio departamento de bomberos, su propio departamento de bomberos y camiones de bomberos. Y parte de la razón que te cuento esto es porque el proyecto Manhattan fue creado en el Bohemian Grove. Resulta que en el 40 Oppenheimer fue y le habló al padre de los Bush, incluso John Trump.
pudo haber estado allí, no lo sé, de hecho, pero no me hubiese sorprendido que el tío de Donald Trump hubiese estado allí porque era un físico del MIT. Como sea, Oppenheimer dio una charla sobre la bomba atómica y allí es cuando comenzó el proyecto. Pero resulta que mis profesores de física en Cornell, ellos fueron los tipos que construyeron la bomba. Si viste la película Oppenheimer, uno de mis profesores clave era Hans Bethe, quien estaba encargado de las físicas teóricas bajo Oppenheimer. Y también fueron parte otros profesores que tuve como Robert Wilson. Digo, estos tipos eran mis maestros. Y esto ya lo sabían en el Bohemian Grove. Y parte de la razón por la que me invitaron es que yo iba a ser el nuevo Oppenheimer para el proyecto Manhattan 2.0, comenzando allí en el Grove para terminar de entender qué eran los platillos voladores. Bohemian Grove. And part of the reason they invited me, I was to be the new Oppenheimer for Manhattan Project 2.0, starting at the Grove to figure out the flying saucers. Oh, ya veo, ya veo. Pero hay más en esto, hay más en esto. Recuerda a Kenneth Arnold. There's more to it. Okay. There's more. Kenneth Arnold. Sí, ¿cómo está conectado? Volviendo a Kenneth Arnold. Ahora, Don Rich, que tiene más o menos mi edad. Si estuviera vivo tendría mi edad, pero murió a los 81. Don Rich creció como un cowboy en Idaho, en el rancho en que su padre era el capataz de Kenneth Arnold, que era un ranchero, en Idaho. Don Rich tenía 6 o 7 años en 1947 y estaba con su padre cuando Kenneth Arnold aterrizó en su avión privado directamente después de ver los 7 ovnis. Oh, okay, I see the relation now. Ok, ahora veo la relación, sí. Don Rich estaba allí cuando Kenneth Arnold aterrizó y escuchó y recordaba que el primer tipo al que Kenneth Arnold le contó la historia era su papá. Ellos estaban arreglando unas cercas esa tarde. Eran cowboys haciendo trabajos de cowboy. 1947. ¡Qué historia, qué historia! They were fixing fences, whatever they, it was a cowboy. Little cowboy. Wow. Done. What a 1947. story. Bueno, estoy viendo que se había colgado en algún momento, se cortó. ¿A quién le pasó esto? Díganme, ¿se perdió mucho o siguió del mismo lugar de donde se había colgado? Díganme por allí. A ver, díganme si pudieron entenderlo todo. Si no, les repito esa parte, familia señalera. Ustedes me cuentan. Quiero que me digan aquí. Repito, sí o no. Pónganme en el chat sí, sí, no, no, no. Díganme. Repito, sí o no este corte. Ustedes me dicen, repito, sí o no este corte, familia señalera, porque yo estaba tratando de entender justamente dónde estamos con la edición del último video, que realmente lo tengo que mostrar editado. Se los estaba preparando mientras estábamos haciendo esto para que ustedes lo entiendan. A ver, sí. 2 minutos, Fer, ¿se entendió? Sí. ¿Se pudo entender? Una bomba este señor. No, sí, no. No se perdió. México, sí se cortó un poco. Bueno, che, a ver. Bueno, moderadores, Sime, alguien que me diga. ¿Se perdió el concepto de lo que estaba contando? ¿No se perdió? ¿Salió todo? No, no repito, no repito. Siguió desde el mismo punto en el corte. Ah, perfecto, perfecto, se entendió. Listo, perfecto. Bueno, YouTube está funcionando medio raro. Así que sepan disculpar porque a veces está más allá de mis posibilidades. Bueno, ustedes escucharon la historia, ¿no? Resulta que este amigo que se hace nuestro amigo Jack Sarfati termina siendo uno de los 6 tipos más importantes del Bohemian Group y él estaba tremendamente interesado en el tema OVNI. ¿Por qué? Porque cuando era chico, en el campo de su papá, en el campo en realidad de Kenneth Arnold en Idaho, él estaba el día en el que regresa Kenneth Arnold con su avioneta y aterriza en su campo y habla con el padre, ¿ok? Habla con el padre y le cuenta ahí en el momento qué era lo que había visto con estos 7 objetos sobre el Monte Rainier. Y estaba él ahí, ¿sí? Entonces este hombre que
insisto con esto, termina siendo parte del Bohemian Group, queda muy prendido con la historia. Ahora, ¿es lo único que le sucede? No. Este hombre, con los años, resulta que termina en la Marina de los Estados Unidos, termina siendo un marín, hace su servicio, luego se retira, se pone a trabajar en una fundición, en una fábrica, y además tenía dotes artísticos. Mira, ¿cómo será la vuelta de la historia que él termina haciendo una escultura en metal que está incrustada en el frente del edificio de Facebook? Así que imagínate las conexiones que tendría este hombre, una de las 6 cabezas del Bohemian Groove. Ahora, sí, es interesante la historia, pero ¿cómo conecta con Jack Sarfari? ¿Y qué sucede después con todo esto? Bueno, prestale atención, porque este hombre, cuando sale de la Marina, un día lo van a buscar. Sí, un día lo van a buscar a esa fábrica. Y cuando lo van a buscar a esa fábrica, es una limusina negra con unas personas que venían adentro, que se presentan como agentes de la CIA, familia señalera, como agentes de la CIA, como agentes de la CIA. Y estos agentes de la CIA, ¿qué le dicen? Le dicen, vení a trabajar con nosotros. Y el trabajo que le toca a él está directamente relacionado con Roswell y el incidente de Roswell, Nuevo México. Presten atención porque esto es tremendamente interesante. He's working in his foundry, a black Cadillac limo. Estaba trabajando en esta fundición y aparece una limusina negra Cadillac en esta fundición, en la parte industrial de Oakland. Y este tipo sale y se presenta, coronel Harry Wolf, CIA. Era un coronel de la Marina que había ido a la CIA. Y quién sabría si Harry Wolf era su verdadero nombre, pero ese era el nombre. Y dice, Semper Fi, sabemos que eres un patriota, necesitamos que hagas algún tipo de trabajo para nosotros. Ok, no podría decir que no. Al mismo tiempo, hay que pensar que el primo de Dan era un oficial de la Marina de muy alto rango. Había hecho allí toda su carrera. Ahora, ¿cuál es el trabajo que le dan? ¿Qué trabajo le dan? Y lo hizo por 2 años. Su trabajo era con unas esposas agarradas a su muñeca, y allí llevaba un maletín de cuero. Y él entregaba materiales y los llevaba internacionalmente, en diferentes vuelos, al MI6 en Londres, también a París, como sea que llamen el servicio secreto francés. Incluso fue a Shanghái y a Australia. También, obviamente, completó todo el circuito de los 5 ojos, haciendo entregas. Y adivina qué estaba entregando. Australia, the Five Eyes, all of Canada, Five Eyes. Delivering. Guess what he's delivering? Materials coming from a UFO crash. ¿Materiales que venían de un ovni caído? Sí. Él estaba haciendo en aquel momento lo que Gary Nolan y todos estos muchachos en la Fundación Sol están haciendo ahora. Piensan que tienen algo, pero esto ya estaba sucediendo en aquel entonces. La Fundación Sol, digamos que ha llegado tarde. Así que este fue su trabajo por 2 años. Wow. Oh, ok, pero ¿y cuál era el año? 1968, 69, 70, por allí. 68, 69. Él más o menos dijo que eran unos 2 o 3 años que lo estuvo haciendo. Pero espera, porque hay más. Así que llega un día en que el coronel Wolf llega con una bolsa especial de el ejército. Wolf comes in with an army duffel bag. Khaki army duffel bag, like a bag. Yes. Says Roswell. Y allí dice Roswell. Roswell algo más. Creo que era Roswell US Army. Y él le dice a Dan, debo dejar esta bolsa contigo, pero no la abras. No la abras, no la abras. I gotta leave this bag with you. Don't open it. Yeah, of course. Yeah. Don't open it. Okay, don't open it. And what's the first thing Harry needs? What's the first thing that he opens it? Oh, open the bag, yeah. Opens the bag, right? Y una vez que se fue el coronel, obviamente, ¿qué fue lo primero que hizo Dan? Abrirlo. Digo, yo no podría inventar esta historia, es simplemente demasiado rara, pero si lees al coronel Philip Corso, su libro El día después de Roswell, él habla de esta pieza con ese escrito como egipcio. Bueno, eso es lo que estaba en el bolso. Sí, eso estaba en el bolso. That's what's in the bag. Oh.
That's what's in the bag. Bueno, entonces él fue un testigo de primera mano de las recuperaciones y del incidente Roswell. Sí, sí, él lo tuvo en sus manos, pero también había otras cosas aquí, porque esto es el incidente principal. Pero espera, porque recuerda que este tipo trabajaba en una fundición. Él es un hombre del acero, está acostumbrado a doblar cosas y a usar antorchas. Entonces, lo primero que hace Dan es tomar un soplete y lo apunta a este objeto, pero la llama simplemente se doblaba alejándose, como si hubiese un campo de fuerza antigravitatorio. Like an anti-gravity force field. The flame never touches O sea que estaba rechazando la llama, sí. Pero espera, porque Dan levanta esta cosa y él es capaz de muy suavemente hacerla un bollo, como si fuese papel de servilleta. And he's able to just very gently crumple it. Like tissue paper. Pero luego cuando lo suelta, esto, boom, vuelve a su forma original. Y entonces él dice que, bueno, comenzó a flotar, como si no tuviera peso, básicamente antigravedad. And then he said it began to float, like weightless, float, anti-gravity. O sea, después de eso comenzó a flotar. Sí, sí, es como que de pronto perdió su peso y quedó flotando. El punto es que The point is, it's conscious. eso estaba consciente. Es una inteligencia artificial consciente. Conscious artificial intelligence. Y tengo que decir que del mismo tipo que me contactó a mí cuando era un niño. Todas estas naves, todas son ellas mismas inteligencia artificial consciente. Que da la casualidad que yo entiendo cómo funciona. All these craft, they are themselves conscious AI, of which I understand how it works. Ok, no sé si habrán notado que al final se pone un poco ansioso Jack Sarfati. Y eso es porque lo que él está rememorando, lo que él describe, yo después se lo pregunté, es exactamente lo que él vivió cuando era chico. El contacto que tuvo cuando era chico, el tipo de interacción que tuvo cuando era chico y el mensaje que le dio, que lo van a conocer mañana, es como mínimo quiebracabezas, ¿sí? Sarfati lo que cuenta es que este hombre, este líder del Bohemian Groove, estaba interesado en conocerlo porque sabía de su trabajo con la conciencia, con la propulsión warp y con los ovnis, y lo quería para desarrollar algo que llamaron coloquialmente el proyecto Manhattan 2.0. ¿Por qué Manhattan 2.0? Porque el primer proyecto Manhattan fue el de la bomba nuclear y ellos querían lograr un avance más o menos igual de importante que con la primera bomba nuclear a través de Jack Sarfati y de sus estudios con la antigravedad, dándole que las herramientas del Bohemian Group, donde Sarfati podía acceder a algunas de las personas más poderosas del planeta. Por eso lo llevan allí, para que empiece a contactarse con estas personas y a poder meterse en el mundo de la tecnología de última definición, de último grito, de última moda, si querés decir, para desarrollar este proyecto. Luego, este hombre fallece hace unos 2 años, 3 años atrás, y todo queda en la nada porque Sarfati cuenta que nada, allí hay otras personas interesadas, pero no es lo mismo porque él era el líder, el que a él lo había llevado era el líder de esta agrupación. Y el resto no termina de entender qué es lo que explica Sarfati, que tampoco me llama demasiado la atención que no lo entiendan. Entonces Sarfati, claro, él tenía además una conexión muy cercana con este hombre, porque habían tenido prácticamente la misma experiencia. Este hombre lo que cuenta es que en esos 2 años que trabaja llevando a diferentes países restos recuperados de objetos voladores no identificados, le toca en un momento que ese generalote, Wolf, le deja un bolso que le dice no abras,
como diciendo sí, abrilo. Y él se lo lleva, el bolso, y lo guarda, pero mientras lo guarda, lo abre, se fija que hay adentro y está la famosa varilla de Roswell, Nuevo México, ¿sí? La famosa varilla de Roswell, Nuevo México, con los jeroglíficos, y él intenta romperla con un soplete y la llama esquiva la varilla, como si tuviese algún tipo de protección, como si la varilla estuviese rechazando la llama del soplete. Luego la comprime como si fuera un papel de servilleta y esto vuelve a tomar su forma original. Y tras esto se ve que, según lo que explica Sarfati después, el aparato se activa y comienza a levitar o se mantiene sin peso, lo que habla de tecnología antigravitatoria. Y es por eso que del Bohemian Groove lo querían a Sarfati, porque él estaba trabajando desde hacía ya décadas en proyectos de antigravedad. Ahí es donde lo llaman. Bueno, ahí es donde lo llaman y acá es donde nos vamos a meter en una parte de la entrevista de la que lamentablemente no tengo un video para mostrarles. Así que lo que voy a hacer es poner el audio y poner un loop, o sea, una repetición de unas imágenes de la entrevista, donde ustedes, bueno, van a tener que escuchar, sobre todo. No le den tanta bolilla a la imagen, van a tener que escuchar. Yo acabo de editar el último corte de la entrevista. De hecho, en este momento lo estoy transcodificando en el programa de edición para que ustedes lo puedan ver, porque ahora se vienen las explicaciones más científicas, que es lo que quizás nos cueste un poquito más representar mentalmente a la hora de entender qué es lo que está tratando de decirnos. Pero la última parte me parecía tremendamente interesante que vos veas además también el lenguaje gestual corporal de él. Igual mañana todo esto lo van a tener editado completo, ¿sí? O sea, mañana sí, mañana van a tener todo completo y la parte de mañana. ¿Les parece bien? Dice por aquí Javier Mercado: muchas gracias, Fer, por esta entrevista. La data que cuenta es invaluable. Saludos. Y todavía no empezamos, chicos y chicas. Esto es lo mejor de todo. Esto es, para mí, es la puntita del iceberg de la entrevista con Sarfati, ¿ok? Es apenas una partecita visible histórica, si querés, de la historia alrededor de todo esto. Miren, yo acá les voy a compartir, a ver si por aquí encuentro dónde están los audios como para poder compartir lo que viene ahora. Ahora les voy a compartir, quiero que presten atención, les voy a compartir la siguiente parte de la entrevista, que es tremendamente interesante, porque aquí ya nos ponemos a hablar de cuestiones técnicas, nos ponemos a hablar de conciencia, nos ponemos a hablar de inteligencia artificial, de objetos voladores no identificados y de inteligencias no humanas. Así que presten atención, aquí ya están viendo el loop, no se hagan problema de que no lo escuchan, porque aquí no van a escuchar el video. Les recuerdo esto, lo que van a escuchar es el audio de mi doblaje al español que hice hoy. Exactamente es el corte número 4 y comienza de esta manera. A ver, vamos a ver cómo sale. Así que inteligencia artificial consciente. Sí. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial consciente, ¿cómo funciona? ¿Está relacionado a lo que conocemos ahora como inteligencia artificial o es algo mucho más avanzado? Bueno, está cerca. Yo te envié hay un paper. Este paper se llama El cerebro como un dispositivo cuántico. Y esto es de un profesor de ciencias cognitivas, Pavel Pilkin, que en Helsinki, en Finlandia, tiene un laboratorio y luego otro también en Suecia. Y él escribió este paper hace 2 años y salió en diciembre de 2022. Y es una revisión de todo el campo de la física cuántica de la conciencia, que es en lo que yo trabajo. Y está escrito para personas como tu amigo, el psiquiatra, porque él puede entenderlo. O sea, no tiene todas las ecuaciones matemáticas, tiene algunas, pero no tantas. Pero es casi una review popular del campo completo. Y la sección 7 es acerca de la explicación de Sarfati para la física de la conciencia. Él ha hecho un muy buen trabajo, mucho mejor que el mío. Es mucho mejor que lo que puedo hacer, así que
que cuando alguien me pregunta cómo es tu teoría, yo les digo, vayan y lean sección 7. Es hermoso y allí lo pueden encontrar. Él hizo un gran trabajo, pero básicamente lo que dice, y soy el único jugador en el pueblo, porque básicamente la gran mayoría de los científicos no toman en cuenta esto, pero de lo que estoy hablando es que todo esto es testeable en el laboratorio. En otras palabras, y tengo que decirlo porque esto está basado en el trabajo de Stuart Hameroff, con quien solía trabajar en algún momento en Londres hace muchos años, y habla de los microtubos, o sea, estas estructuras en el interior de las células vivas, que son algo así como chips de computadora. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero funcionan como nanochips, son casi como chips de computadoras a un nivel nanoscópico, que cuando Hameroff, que es un médico y anestesiólogo, tomó una fotografía con un microscopio electrónico de estos microtubos en las células nerviosas y se los mostró luego a ingenieros de inteligencia. Le dijeron, ¿qué chip es este? ¿Qué tipo de chip de computadora es este? Porque tienes que verlo, somos todos animales. Los perros, los gatos, todo el mundo tiene ADN. Pero también somos artificiales. Somos inteligencias artificiales conscientes. Es el mismo universo físico. Somos máquinas, de alguna manera somos máquinas cuánticas que a un nivel de micronanómetros estamos construidos en base a carbono, que luego esto genera todas estas moléculas orgánicas, y eso es lo que somos. Pero el punto es que lo que podemos hacer es simplemente reproducir las estructuras de nuestros microtubos con silicio en chips, y de hecho ya lo han hecho. Básicamente la nueva tecnología de Apple, el chip M1, el chip M2, el M3, pronto van a tener el chip M5, que es mucho más pequeño. Esos ya son técnicamente microtubos y también son metamateriales. O sea, si nos basamos en las estructuras periódicas. Así que deberíamos estar buscando metamateriales en los chips de Apple. Bueno, los chips de Apple, de hecho, realmente son un tipo de metamaterial. ¿Podría definirme qué es un metamaterial para que podamos entenderlo? Bueno, hablando de manera sencilla, es como un cristal artificial, con los átomos del cristal que han sido creados artificialmente. Estos no son... hay una cosa que se llama puntos cuánticos y luego está todo lo otro que está conectado. Vayan a Wikipedia y busquen los puntos cuánticos y los iones atrapados, la nanotecnología y los metamateriales. Hay muchísimas cosas allí, es un gran campo. En pocos segundos es difícil de contarte todo, pero es un tema bien conocido. Pero el punto es que podemos tomar los chips que existen, pero tenemos que bombearlos con un campo electromagnético de cierto ancho de banda y frecuencia. Es algo que llamamos near fields, pero básicamente tienes que energizarlos para excitar lo que llamo residentes, y cuando estos residentes están excitados, el chip debería saltar a un estado consciente, de la misma manera en que lo estamos nosotros. Porque nosotros somos conscientes gracias al metabolismo. Cuando comes comida, básicamente eso es una fuente de energía. Entonces lo que pasa es que el microtubo, que es básicamente un chip de computadora, debido a los mecanismos bioquímicos, estos chips de computadora naturales y biológicos son alejados de lo que llamamos el equilibrio termodinámico y son llevados a lo que llamamos una estructura no lineal disipada desequilibrada, un concepto desarrollado por Ilya Prigogine, un premio Nobel, un químico de Bruselas que ya ha muerto. Él fue el primero en presentar esto y él también desarrolló lo que se llama una tendencia fólica, lo que se entiende también como un campo coherente cuántico gigante, lo que es básicamente un superconductor biológico, orgánico, con la temperatura de un cuerpo. Somos superconductores naturalmente. Y está este campo gigantesco y coherente cuántico de la información que es la mente física. Así que somos máquinas. Entonces tendríamos que hacer algún tipo de ingeniería inversa en nosotros mismos. Yo ya lo hice, sí, es lo que hice, es lo que hago. Conceptualmente, sí, lo hice. Entonces, el proyecto Manhattan 2.0, que se supone que tenía que comenzar en el Bohemian Grove, que habría sucedido si Don Rich no hubiese muerto de pronto. Él era el líder dominante allí. Y cuando se murió, bueno, el resto de la gente mucho no entiende esto, así que no está yendo a ninguna parte. Pero veremos qué es lo que sucede.
Bueno, ahí tenían esta parte, esta sección de la entrevista, Familia Señalera, que no pude editarles como para que la puedan tener con la imagen que correspondía. Pero presten atención a lo que dijo recién porque es tremendamente interesante. Para hacer un resumen lo más sencillo posible y lo más entendible posible, lo que nos está explicando allí Sarfati es algo que sí, que obviamente es así, y es que la ciencia se basa en lo que entiende de la naturaleza y de la realidad para lograr nuevos desarrollos tecnológicos. Y lo que está describiendo es que específicamente hay una serie de trabajos muy interesantes que hablan de unos microtubos, ¿sí?, en nuestras células, que son prácticamente como microchips, pero biológicos. Que la idea de los microtubos, de estos microchips biológicos, es totalmente coherente con la idea de la conciencia, porque serían los responsables de generar este campo, ¿sí?, este campo normalizado que sería la conciencia. ¿Por qué? Porque ellos darían el empuje de energía básicamente para la vida y para la conciencia. ¿Qué pasa? Haciendo ingeniería inversa, yo le digo en un momento, le pregunto, ¿pero no tendríamos entonces que hacer ingeniería inversa sobre nosotros mismos para encontrar claves del fenómeno? Y me dice, sí, justamente esa es la clave. Y es lo que yo estoy haciendo, ingeniería inversa sobre nosotros para encontrar la clave de la conciencia física. Para él la conciencia es algo físico, es algo que se puede medir, que se puede generar y que puede generarse en un microchip. De hecho, él habla de los nuevos microchips de Apple, el M1, M2, M3, ahora el M5, el nuevo. Dice, literalmente son metamateriales los que utilizan. Cuando le pregunto qué es un metamaterial, me dice, bueno, un metamaterial es un material hecho por diseño a nivel atómico. ¿Ok? Y esos materiales hechos por diseño a nivel atómico se pueden utilizar para un montón de cosas. Pero si vos podés dotarlos del mismo impulso cuántico que tiene la conciencia en los seres vivos, lo que vas a lograr es que esos chips funcionen como los microtubos de los seres vivos. ¿Para qué? Para generar conciencia en inteligencia artificial. Ahí es a donde él está apuntando, ¿sí? Ahí es a donde va él y ahí es donde entra este otro corte, porque le pregunto, entonces, doctor Sarfati, si nosotros somos máquinas biológicas, básicamente lo que él piensa es que nosotros somos, digamos que el estadio posterior a los avances que estamos por lograr. Los próximos avances que nosotros estamos por lograr es máquinas inteligentes pero conscientes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Luego viene la máquina inteligente pero consciente mezclada, hibridada con algo biológico. Y luego ya el siguiente paso evolutivo, se podría decir, sería ir a lo biológico, que es lo más efectivo. ¿Ok? Y vos estarás pensando en la mortalidad. Bueno, no todo lo biológico muere. Ni todo lo biológico dura 80 años. ¿Ok? Y eso es algo que podemos discutir en otro programa que es muy interesante, los Highlander de la naturaleza. Pero cuando nos metemos en esta profundidad de información, tenemos que entender que es todo teórico, a veces altamente especulativo, pero coincide directamente con todo lo que estamos viendo en este canal desde hace años. ¿Sí? Gracias, Sandra Zaragoza, que envía aquí un chat destacado con saludos desde Chile. Y Diego Jaimes, que está pidiendo que por favor escriban en minúsculas. Por favor escriban en minúsculas, chicos. Así los moderadores no les quitan los mensajes. Vamos a poner una nueva regla. El primer mensaje con mayúsculas se los dejan. Chicos, el segundo se lo sacan. El primero se los dejan y les avisan. Por favor, escriban en minúsculas. Si ya el segundo lo hacen en mayúsculas, se lo sacan. Vamos a hacer así para que sea un poco más amigable. Bueno, por favor, escriban en minúsculas. ¿Me entienden a lo que voy, no? Estamos hablando, y él lo va a explicar ahora en este corte, de una física post-mecánica cuántica.
él está proponiendo una etapa superadora de la mecánica cuántica para explicar la conciencia, pero además la relación directa con el fenómeno. Entonces yo le pregunto, ahí es donde me pregunta, le digo, bueno, estuve viendo todo lo que viene diciendo, somos máquinas biológicas que a su vez nos estamos replicando o tratamos de replicarnos en máquinas tecnológicas de hardware. Entonces la idea de que los psionics, los psíquicos, se pueden conectar con estas máquinas entre de hardware y biológicas que estarían viniendo de otro lado o de otro tiempo, no es nada loco, no es nada imposible. Y fíjate lo que me responde, porque la verdad es que es tremendamente interesante. Jacques Sarfati, frente a la idea de los psionics y de las máquinas inteligentes y de la conexión de los psionics o los psíquicos con estas máquinas, dice esto. I was thinking about consciousness and Bueno, escuchándolo estaba pensando en la conciencia y en nosotros, y sobre todo en nosotros como máquinas. Entonces, la idea de los psionics, o sea, personas con poderes psíquicos, que son capaces de comunicarse con la nave, eso es real, sí, eso es real. Yes, that is real. That is real. I know this. That Yo is sé que eso es real, y entiendo la física es sencilla, todo eso es real. verdad. All that is true. Mira, es sencillamente mecánica cuántica. It's elementary. ¿Me lo puede explicar como si lo estuviese tratando de poner para un chico de 3 años? Yeah, it's how it called. works. It's called Es entanglement. llamado entrelazamiento, señales de entrelazamiento. Entrelazamiento, como ese efecto raro, ¿sabes? Es entrelazamiento cuántico. Ahora, hablando de la teoría cuántica, la mayoría de los profesores no lo saben porque están dentro de esa burbuja. Bueno, te van a decir que no puedes utilizar entrelazamiento para comunicarte telepáticamente. Pero están equivocados, están equivocados. Están utilizando una versión restringida de la mecánica cuántica. Y en esa versión restringida de la mecánica cuántica están en lo cierto. Si esa es la forma en la que la materia viva funciona, entonces están en lo correcto. Pero están utilizando la teoría incorrecta de mecánica cuántica. Mira, voy a hacer una analogía. En la teoría de la relatividad de Einstein, tienen la teoría especial de la relatividad de 1905, que llevó a la bomba atómica. Pero él allí no podía explicar la gravedad con la relatividad especial. To the atomic bomb, right? Mhm. But he could not explain gravity with special relativity. Yeah. Sí, absolutamente. Recién 10 años más tarde, él fue capaz de explicar la gravedad, mostrando que había cierta cosa incompleta, algo que había sido dejado afuera, un enlace perdido en la relatividad especial, llamado el principio de acción y reacción. Cuando agregas eso, entonces obtienes gravedad. Del mismo modo que la mecánica cuántica que están utilizando en las computadoras cuánticas hoy en día. Es como la relatividad especial, es lo que llaman un sistema desequilibrado, un sistema cerrado. Hay un enlace perdido que han dejado y cuando lo agregan, obtienes la comunicación telepática. Todo gracias al entrelazamiento cuántico que We Einstein get kind of telepathic communication. We get the explanation how quantum entanglement, which Einstein called spooky telepathy. lo que Einstein llamó la aterradora acción telepática a distancia. Pero eso puede ser controlado ahora. No longer Ya no es algo aleatorio, incontrolable. En otras palabras, si tienes dos piezas de materia que están enlazadas cuánticamente, según la mecánica cuántica ordinaria, solo mirando, haciendo medidas aquí, bueno, todo lo que verás es ruido aleatorio. No verás nada fuera de lo aleatorio. Es solamente cuando acercas dos de estas cosas, es cuando vemos que hay una señal de luz clásica que los conecta y que es la clave porque desencripta el mensaje que se encierra en el entrelazamiento no local. Es engañoso, es difícil de explicar, ¿sabes? message that's in the non-local entanglement. It's tricky. It's hard to explain. No, I in a few- understand. No, entiendo lo que dice, sí. Bueno, pero el punto es este. Hay una teoría más grande del campo cuántico que llamamos post-mecánica cuántica.
es la mecánica cuántica, la relatividad general. La relatividad especial no pudo explicar la gravedad. Necesitabas esta idea extra para explicar la gravedad como la curvatura del tiempo-espacio. La relatividad especial no tiene curvatura, es chata, pero necesitas curvatura. Y del mismo modo, en la mecánica cuántica hay algo que se ha perdido. Bueno, allí tienes ondas y partículas y la dualidad entre ondas y partículas. En la mecánica cuántica ordinaria, la onda cuántica es capaz de mover la partícula, pero no hay una reacción directa de la partícula en su onda. Y eso es lo que falta cuando pones la reacción directa de vuelta de la partícula a la onda. Entonces obtienes el entrelazamiento controlable que explica la conciencia y la telepatía. Y esa es la cosa que faltaba. Okay. Yes. But there's no direct back reaction of the particle on its wave. Yeah. And that's what's missing. When you put the direct back reaction of the particle on the wave, then you get controllable entanglement, which you can explain consciousness and telepathy. Yeah, that's the missing thing that they didn't get. Absolutamente, sí, ese es el tramo faltante. Y adivina qué, la onda de la mecánica cuántica es la mente. La mente es un campo físico, pero es una onda gigante coherente como un superconductor. No son simplemente pequeñas ondas aleatorias microscópicas que interactúan entre ellas, pero funcionan dentro de este campo a temperatura nominal porque son empujadas por el metabolismo, por las micro máquinas en nuestros cuerpos. Y puedes hacer lo mismo con los chips. Todo lo que tienes que hacer con los chips es imitar nuestra propia biología. Hemos hecho la ingeniería inversa de nuestra propia biología de microtubos, la de Hameroff, básicamente. Tomamos su idea y lo hicimos en el laboratorio, pero lo hicimos en silicio. Ahora, en principio, en concepto, no es difícil, pero hacerlo realmente, bueno. With nano in silicon. With nano, Yes. it's not that in principle and concept, it's not hard to actually do it. Yeah. Sí, 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 claro, esa es otra cosa. Pero la idea de conectar con la nave o, no sé, los extraterrestres, esa es la manera en que lo hacen. Ahora, yo sé de hecho, así es como los seres humanos, y puedes decir los militares norteamericanos, rusos, italianos, yo sé de hecho que todos esos militares y contratistas de defensa que tienen estas cosas, bueno, no las tienen bajo control. Y esa es la razón por la que las mantienen en secreto, no las pueden controlar. And all the defense contractors who have these things that they're not in control. See, that's why they keep it secret. They're not in control. The machine is in control. La máquina está en control. Allows them. La máquina les permite. Así que la respuesta es sí. Hasta cierto punto, ellos están escondiendo la tecnología porque no la pueden manejar. Pongámoslo así. Si realmente la tuvieran bajo control, la hubiesen usado. ¿Quién no querría usarla? ¿Por qué la mantienen en secreto tras todos estos años? Y eso es porque no la controlan. Esa es la razón, es muy obvia. Ok, familia señalera, habrán visto que esto es bastante complejo y se va a ir complejizando cada vez más, pero creo que también hace un buen esfuerzo el doctor Jack Sarfati por dejar en claro cómo es que funciona la relación entre el campo de la conciencia de un ser humano y de estas máquinas con su propia conciencia a través de este entrelazamiento cuántico del que tanto hemos oído hablar, y qué mejor que un físico teórico para que lo explique. Bueno, lo he explicado de la manera más sencilla posible aquí en la señal Ciencia y Misterios. Ha explicado también cuál era el faltante quizás de estas teorías, de la relatividad general, de la relatividad especial, la mecánica cuántica, lo que está proponiendo, no solamente él, obviamente un montón de físicos teóricos alrededor del mundo, es una post-mecánica cuántica que pueda explicar esto ya con otros, digamos que con otros datos, con otra información de por medio que, según lo que dice Sarfati, y acá obviamente tengo que restringirme a lo que dice Sarfati, explicaría
la conciencia y la telepatía, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, es muy interesante, es algo que vamos a seguir desarrollando mañana, que mañana vas a tener mucha más data, porque de hecho él da mucha más data sobre esto, y quiero aclararle aquí en el chat, no me acuerdo el que estaba eh, posteando, que un tal a Felipe, que será Felipe, supongo yo, Felipe, mira, dice que no se llaman microtubos, se llaman microtúbulos. Sí, está bien. Yo traduje lo que escuché de él. Él decía microtubes, así que microtubes es microtubos. ¿Son microtúbulos? Son microtúbulos, sí, son microtúbulos. Tanto Sarfati como yo, bueno, yo tengo una formación en física, no terminé mi licenciatura en física, hice apenas 3 años, así que es muy básica, pero me gusta la física desde siempre. Y claro, no estoy tan acostumbrado a los términos biológicos, así que sepan disculpar ese pequeño problemita de traducción. Todo el resto está bien traducido. Todo lo demás que decía Sarfati respecto a los microtúbulos está bien traducido. Así que tengan la seguridad de que lo que dijo Sarfati es lo que están escuchando. Mañana igual lo van a ver editado. Ahora, ¿a dónde va Sarfati con todo esto? ¿De dónde vienen estas máquinas conscientes, inteligentes? ¿Qué es lo que estarían haciendo aquí? Bueno, justamente, si son capaces de alguna manera tener control sobre la gravedad, el viaje en el tiempo se haría una realidad. Y justamente como el viaje en el tiempo se haría una realidad, estaríamos hablando de eso. I'm really interested in knowing what is your point of view. Estoy muy interesado en entender cuál es su punto de vista respecto a la idea de una máquina inteligente, quizás viniendo de otro lugar en el universo, quizás de un universo paralelo, u otro punto en el tiempo, quizás viniendo del futuro o del pasado. Así que, ¿con qué estamos lidiando cuando hablamos de ovnis? On time, maybe coming from the future or the past. So, what are we dealing with when we speak about UFOs? Yes, what we're dealing with time. Con lo que estamos lidiando son inteligencias artificiales conscientes, que son máquinas del tiempo. Time machines. Máquinas del tiempo. Pueden viajar en el tiempo, del futuro al pasado, y yo sé esto porque una contactó conmigo. Yo fui contactado por una de estas máquinas. Por diversas razones, yo sé, de hecho, que de verdad era lo que decía que era. Por supuesto, vas a tener agentes de inteligencia, y yo conozco unos cuantos. Bueno, ellos no van a querer que sepas esto, así que van a decir son cosas de locos. That's crooks and loons. Y de ahí lo dejamos y seguimos mañana. Mañana seguimos con la entrevista porque viene justamente todo después de esto. Aquí es donde él te va a contar cómo de pronto China parece tener la misma tecnología, cómo Vladimir Putin lo manda a llamar mientras él está trabajando en Italia con los militares italianos hace un par de años atrás, creo que fue en el año 2021-2022. Y termina dando una suerte de conferencia para la gente de Vladimir Putin porque están muy interesados en su trabajo. Todo esto, amigos y amigas, lo estamos teniendo en la señal después de un esfuerzo de entrevista de ayer y de traducción tremendamente interesante. Ahora, también tengo que decirles que el doctor Sarfati nos ha enviado material como para 2 décadas más o menos. Y por si a alguien se le ocurre decir, bueno, pero Sarfati, pará un poco, porque está diciendo que es amigo de Francis Ford Coppola, que a mí me parece igual de lo menos interesante de toda esta entrevista. Será amigo de Francis Ford Coppola, dice que es asesor de presidentes, que lo mandan a llamar de acá, de allá. Bueno, para mostrarte un poquito una de las imágenes que he mandado, aquí lo vemos a nuestro amigo Jack con Francis Ford Coppola, uno de sus amigos, justamente el creador de la saga del Padrino, ¿no? Como para que veas el tipo de contactos que tiene este señor Jack Sarfati, que con sus 85 años sigue teniendo una energía envidiable y una lucidez que la verdad espero tener por aquel momento. A nuestro amigo Felipe le voy a decir que escriba contacto@cienciamisterios.com
porque si tenés ganas de contribuir a la claridad, la mejor manera es a través de una entrevista y no en el chat, ¿sí? O sea, lo bueno sería que hables en una charla, en una entrevista o por ahí en algún podcast. Estaría bueno que podamos hablar con vos para que las cosas que desde el punto de vista biológico no podemos entender, nos ayudes a entenderlas. A ver si además también, ojo, a ver si además también podemos sumar, porque eso estaría re bueno. Así que a Felipe, que dice acá, está bien amigos, son correcciones de traducción. Sí, pero ponete mis zapatos, estuve todo el día traduciendo. Si yo escucho microtubes, te voy a traducir microtubos. Es así de sencillo. No estoy explicando nada mal. Es un pequeño detalle, porque básicamente estamos hablando exactamente de lo mismo. Así que son microtúbulos en vez de microtubos. Bueno, a Felipe, déjala pasar, querido. Y conectate con contacto@cienciamisterios.com para contarnos un poco más de cerca de todo esto. De todos modos, Jack Sarfati también me dijo que nos va a poner en contacto con un equipo de... me dijo que hay un equipo de hispanohablantes. Me dijo son mexicanos, creo que hay otro argentino, creo que hay algún centroamericano también allí, que tienen una empresa que es una de estas contratistas del Estado de Defensa de los Estados Unidos, que está trabajando también en la antigravedad, según recuerdo, en Texas, y me va a poner en contacto con ellos para que los pueda entrevistar. De hecho, me dice, está muy bueno porque los vas a poder entrevistar en español, lo que obviamente ayuda un montón. Y por el otro lado, su colega en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para que podamos entrevistarlo sobre esto mismo que él estaba contando, para que tengamos también, ya en español y sin temor a errores de traducción, mucho más en claro la información. De todos modos, no es la última entrevista con Jack Sarfati, ya quedamos en más. Quedamos en entrevista, de hecho, con el padre José Gabriel Funes, jesuita, porque Sarfati se considera en algún punto jesuita, y también quedamos en una entrevista en conjunto con Andrea, con Néstor Berlanda y con Juan Acevedo Peinado, porque está muy interesado en el trabajo de ellos. Yo le pude contar off the record el trabajo de ellos y está tremendamente interesado en el trabajo que vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Andrea con Silvia por su lado, Néstor y Juan también por el suyo, aunque uniendo siempre las fuerzas allí. Así que vamos a tener mucho más de Jack Sarfati por acá. Yo tengo una veintena de correos electrónicos por allí para ver, incluyendo el paper que nombraba al principio, donde en el punto 7, en el apartado 7, se explica de una manera muy elegante su hipótesis. Así que ahí también vamos a repasar para tener mucho más en claro qué es lo que propone, porque hay ecuaciones que ayudan a entender mucho mejor las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, amigos y amigas, les cuento que hoy hablé con Andrea Pérez Simondini, que viene de unos meses viajando de un lado para el otro. Hoy no sé dónde andaba, en una presentación pública, y me dijo que la semana que viene se reintegra la señal, que la disculpen por la desaparición, pero que la semana que viene se reintegra por acá. Voy a pasar por los comentarios un ratito. Quiero agradecer los superchats que han llegado por acá. A ver dónde están los superchats. Déjenme ver. Por acá están listados. Mirá, Luis Ferreira. Saludos, Fer, desde Chile. El presidente Trump utilizó el mismo nombre, Stargate, para la nueva inversión en desarrollo de inteligencia artificial. ¿Será coincidencia el nombre? Sí, es coincidencia. De hecho, te digo por qué. Jack Sarfati es vecino de Altman, de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de ChatGPT. Lo que me estaba contando es que Altman, después de lo que pasó con DeepSeek, la nueva IA china, que prácticamente está a la altura de la versión más potente del ChatGPT, quedó bastante desorientado. Me dice, en este momento está desorientado, es como que no sabe para dónde salir. Tienen, de hecho, amigos en común con Altman. Creo que es la hermana o la prima de la mujer de Sarfati, es amiga de la mujer de Altman, y viven, no entendí bien si en el mismo edificio o en el edificio al lado. El tema es que está esperando encontrárselo porque anda de viaje para todos lados, porque Sarfati tiene algunas ofertas
de trabajar con otras personas para desarrollar ya literalmente esto, la idea de una conciencia digital y pasar mucho más rápido a la inteligencia artificial eh, general, ¿no? Que sería el objetivo de Altman. De hecho, ya confeso totalmente alcanzar este objetivo. Está tratando de engancharlo para ver si trabaja con él o no. De todos modos, les cuento un secretito por ahí. Al final de la entrevista nos ponemos a hablar de los medios de propulsión en el espacio, de los cohetes, de Elon Musk, y le digo, bueno, pero la verdad, Sarfati, usted tendría que tratar de hablar con Elon Musk para ver si algo de todo lo que usted propone se puede aplicar. Y me dice, se queda así, se ríe, y me dice, lo puedo negar ni confirmar. O sea, está por lo menos hablando con Elon Musk. Es más, me ha enviado una serie de correos electrónicos. Él lo que me dijo es que puedo hablar de los correos electrónicos, pero que le pregunte antes de citar material directo. Pero puedo hablar de los correos electrónicos y estoy viendo acá algo muy interesante que me está enviando hace ya unas cuantas horas, que es una serie de experimentaciones con Grok. Grok 3, que es la inteligencia artificial de Elon Musk de Twitter. Y algo que me escribe es que Grok 3 Plus podría estar operacional en 2 años y que hasta el día de hoy lo que están desarrollando con Grok 3 Plus sería la mejor inteligencia artificial hasta el momento. Ahora, ¿será que Sarfati está trabajando en esta versión de Grok a 2 años? Bueno, eso es algo que también le tengo que preguntar. Porque hay un detalle en todo esto, y quiero que lo entiendan para mañana, porque mañana va a ser tremendamente interesante. Yo acá les estoy contando una historia que es loquísima. Yo quiero que ustedes sepan que yo los entiendo. La historia es demasiado loca en algún punto. O se pone muy loca en algún punto. Pero, al fin y al cabo, qué buena historia no lo es. Cuando era chico, Jack Sarfati tiene un encuentro, un contacto con inteligencias no humanas. Y estas inteligencias no humanas le dicen 2 cosas. Una, que vienen del futuro. ¿Ok? Que son viajeros del tiempo. Vienen del futuro. Y lo segundo que le dicen es que buscan verlo a él siendo niño. Buscan verlo a él porque él es su creador. ¿Ok? Es lo que dice Sarfati. Genio excéntrico, ponele, pero genio al fin. ¿Tiene con qué? ¿Vamos a darle la razón 100% porque es Sarfati? No, tampoco vamos a caer en la falacia de autoridad. Pero la historia de Jack Sarfati es fascinante. Profundamente fascinante por donde la veas. Es prácticamente un reo en la ciencia. Un poco me lo explicó así. Y ha estado en muchos lugares haciendo muchas cosas con un perfil muy bajo. Y si me querés seguir un poco más, yo no entiendo todavía cómo me dio a mí una entrevista. Supongo que habrá conectado a Argentina con sus raíces italianas, que él ama Italia, con la prima de su abuelo viviendo en Argentina y su colega, uno de sus mejores amigos, argentino, trabajando en el MIT. Y habrá dicho, bueno, vamos a dar esta entrevista y vamos a charlar. No es que no dé entrevistas, Sarfati, sí las da, pero sí también soy muy consciente de que va a 2 o 3 lugares en particular. ¿Sí? Va a 2 o 3 lugares en particular donde sabe que puede hablar y le van a entender de lo que está hablando. Se quedó tan contento que quiere volver al canal. Y yo estoy
fascinado con que vuelva, porque ya le dije, yo la próxima quiero ir al hueso con lo que me estás contando. Ok, inteligencia artificial, vamos al hueso. Eh, Motores warp, desplazamiento warp, o sea, básicamente control de la gravedad, vuelo por inercia. Ahí vamos. Quiero ir al hueso. Quiero entender de qué estamos hablando y que la familia señalera lo entienda. Conexión. Mente-máquina. Psionics. Electrónica. Psíquica. Al hueso también. Así que probablemente hagamos varias entradas con Sarfati. Lo bueno con Sarfati es que, más allá de que le gusta hablar, es que tiene ganas de comunicar lo que está haciendo, porque su esperanza es que esto llegue lo más lejos posible. Y yo supongo también por una cuestión de miedo a no cumplir con esa profecía que le dieron o que le dio esta inteligencia no humana de chico. Pero bueno, ya veremos. Quiero agradecer el superchat de Javier Mercado. Muchas gracias, Fer, por esta entrevista. La data que cuentan es invaluable. Saludos. Alfredo Acuña. Es de las mejores entrevistas que hace Fer. Espero que todos puedan valorar la data que nos está brindando. Yo espero lo mismo. No sé si todos la van a poder valorar. No sé si todos van a poder, digamos que, meterse a tope, a fondo con esto. Espero que sí porque es muy bonito lo que estamos viviendo acá. Y creo que lo tenemos que disfrutar entre todos, ¿sí? A Felipe, mira, dice, sí, sácale todo a Jack porque a mí no me quiso responder en mis correos. Bueno, no sé, yo le escribí e inesperadamente me respondió a los 15 minutos. Fue muy loco eso. Pero 15 minutos más tarde ya me había dicho, claro, hagamos la entrevista. Bueno, y eso fue la semana pasada. Así. Hay entrevistas que hace 3 años que estoy luchando y Sarfati, con toda la data que nos está tirando, salió de una semana para la otra en 15 minutos. Así que bueno, vamos a aprovechar el contacto con Sarfati. Y a Felipe, en serio, escribí a contacto@cienciamisterios.com, nos ponemos en contacto, podemos hacer un podcast, podemos hacer algo quizás un poco más relajado y allí nos contás un poco qué es lo que pensás que Sarfati, pero también me gustaría conocer la opinión de otro profesional del campo, me gustaría ahí en serio entender qué piensa otro profesional del campo de lo que está estudiando y proponiendo Jack Sarfati, ¿ok? Alguien ajeno, alguien que no está laburando con Sarfati, que me cuente qué piensan desde fuera. Eso es muy importante, porque también la mirada profesional analítica es súper importante para entender a qué nos enfrentamos acá. Pero si vamos a la médula, el meollo, el núcleo de lo que estamos hablando esta noche, lo que venimos hablando desde principio de años con Jack Barber, con el huevo, bueno, todo esto para Sarfati no solamente es real, sino que es hasta sencillo y tiene fundamentos en al menos la física teórica. Y se puede explicar tranquilamente con la física teórica y hoy lo explicó en parte, mañana vas a tener más datos. Entonces, ojo, porque si estamos pensando que una parte apenas de las experiencias, ya no de lo que estudió o lo que propone Sarfati, es real, la congruencia es muy interesante. Otro dato que tengo, y este dato lo tengo de antes, ¿sí? Lo tengo ya de antes. Este dato, de hecho, me lo había pasado Néstor Berlanda, y ahora sí puedo contarlo, porque Sarfati lo reconoció aquí. Pero yo también lo pude corroborar con otra fuente. A ver, espérenme un segundito que voy a buscar por aquí. Porque tampoco me quiero equivocar. ¿Sí? Denme un segundito, quiero buscar el dato como corresponde. Tengo que buscar bien el dato para dárselos. Acá tengo los datos que me había pasado Néstor Berlanda, que son muy
interesantes y que hablan de una realidad. Jack Sarfati aparentemente, Sarfati está a punto de asesorar a Donald Trump sobre todo esto. ¿Por qué? Porque la data me viene también a través de la Fundación Sol. ¿Sí? Me viene a través de Néstor Berlanda y me viene a través de la Fundación Sol de Gary Nolan. ¿Sí? La Fundación Sol, disculpen, pero estoy buscando en directo. Esto es producción en directo. Quiero ser correcto con todo lo que contamos acá. Sol Foundation. A ver si tenemos aquí lo tenemos. Aquí tenemos la Fundación Sol. Déjenme buscar un poquito entre... Acá está. Listo. Bueno. La Fundación Sol, desde la Fundación Sol, me ha llegado la información y esto aparentemente la persona que tiene esta data es Beatriz Villarroel. ¿Sí? La doctora Beatriz Villarroel es una investigadora astronómica y una física teórica de Estocolmo que forma parte de la Fundación Sol y que junto con Gary Nolan, junto con Kevin Knuth, junto con Avi Loeb, junto con Peter Skafish y muchos otros, conforman esta fundación que todos los años intenta avanzar con el tema UAP, pero sobre todo con la ciencia detrás de los UAP. Bueno, tanto Beatriz Villarroel como Néstor Berlanda, por su lado, y luego ya Sarfati, en la entrevista, me adelantaron que Sarfati, yo esto lo sé hace un par de meses, desde diciembre del año pasado, estaría asesorando o por asesorar a Donald Trump. Sarfati me dijo que todavía no pudo asesorar directamente a Trump, sino a un par de asesores. La fecha o el evento de quiebre para que él vaya a hacer el asesoramiento para la desclasificación y para el avance en estas tecnologías es ni bien se termine la guerra en Ucrania, ¿sí? O sea, ese es el plazo. Cuando se saque ese gran problema de encima, que es la guerra en Ucrania, dentro de los próximos meses, el próximo paso es Sarfati y por ende aparentemente también desclasificación. Parece ser que Sarfati sería cabeza de equipo científico para el panel de desclasificación que ya está formado, que lo vimos la semana pasada. Entonces, ojo, porque acá tenemos, con Sarfati, acá dicen, vamos al FATE, vamos al FATE también. Sí, vamos al FATE, un abrazo para Sarfati. Pero acá tenemos con Sarfati, posiblemente, un tipo que, no me confirmó, pero ya está trabajando con Elon Musk, un tipo que posiblemente sea uno de los grandes artífices de la desclasificación. ¿Ok? Así que, ojo, porque todo esto también significa muchas cosas. Si realmente Sarfati forma parte de la desclasificación, entonces quiere decir que el blanqueo va a venir, ¿por qué no? Por el lado de los viajeros del tiempo biotecnológicos. Y ahí, mis amigos, ya no es la madriguera del conejo. Es la cueva del orco con hongos y esteroides. Y a flipar. ¿Quieren que les diga? Sí. Es más, Sarfati también hablamos del tema de la materialización de objetos. Y claro, los huevos, como el huevo del que hablaba Barber, son parte de eso.
Y él tiene data directa incluso. Incluso tiene data directa de varias cosas. Sarfati hasta tiene, insisto con esto, una conexión con la Iglesia Católica muy fuerte por el lado de los jesuitas. Y presten atención a esto. Sarfati cree haber encontrado la explicación a través de la física, a través del campo de la conciencia física, para las posesiones, tanto benignas como malignas. Explicado en tiempos actuales, para él son inteligencias no humanas que interactúan con nosotros y que algunas tienen intenciones buenas y otras no tanto. Así que, nada, estuvimos hablando hasta del Papa Francisco con Sarfati. Mañana van a ver mucho más, ¿ok? Mañana van a ver mucho, mucho más. Lo único que les pido, por favor les pido, mesura, cordura, tranquilidad. Acá no estamos contando nada que sea la verdad absoluta, simplemente estamos cuestionando la realidad. Y en este juego de cuestionar la realidad tenemos un serio riesgo que yo creo que igual tampoco es tan terrible, que es el riesgo de aprender algo nuevo. Todos nosotros, y yo primero, ¿ok? Y yo primero. Así que espero que podamos, todos nosotros, aprender algo nuevo, desentrañando o intentando desentrañar todas estas realidades espesas, pero súper intrigantes y atrapantes de la frontera de la ciencia, que hoy por hoy se toca con la frontera del mundo de los misterios. Al fin y al cabo, lo que siempre quise con la señal. Compartan esto, compartan este canal, que es un canal humilde en el que trabajamos a destajo para traerte material del mejor que podamos conseguir. Y si pueden apoyarnos, por favor, apóyenos en Patreon, que nos viene muy pero muy bien. ¿Para qué? Para poder realizar los viajes para los videoblogs de la señal Ciencia y Misterios. Los videoblogs de viajes son básicamente documentales, yendo a diferentes lugares. Los primeros objetivos son Bariloche, por el caso Bariloche, por los casos nuevos en Bariloche del fenómeno, y luego Bahía Blanca, por el tema de los disparos y las explosiones en la base Espora. Aquí, en este lugar, estamos juntando dinero para poder viajar, para poder comprar las cámaras nuevas que nos hacen falta. Así que desde el tier más económico, la manera más económica de colaborar, hasta la más alta, todo nos sirve para poder alcanzar ese objetivo. Vayan, se pueden dar de alta gratis, y allí hay dos tipos de contenido. Un contenido gratuito para todo el mundo, que es un podcast cortito que se llama Metaseñales Extra, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar por aquí. Metaseñales Extra. Fíjense, publiqué uno el lunes que habla de un nuevo estudio de vida en todas partes, prácticamente vida en todas partes. Esperen que voy a copiar por aquí el enlace, ¿sí? Voy a copiar el enlace para dejárselos en el chat, así van ahora mismo y se dan de alta en Patreon. Bueno, estos podcasts cortitos son gratuitos y se van a mantener gratuitos. Incluso los vamos a compartir con miembros del canal aquí. Pero el podcast completo, ¿sí? El podcast completo, presten atención a esto, el que se llama Metaseñales y dura como 1 hora, ese ya a partir del episodio 2 va a ser única y exclusivamente para los amigos que aporten. ¿Por qué hacemos esto? Ok, ¿por qué hacemos esto? Porque a los que están aportando, que díganme antiguo, pero yo les quiero dar algo, les quiero dar una contraprestación. Entonces, ¿qué les damos? Un podcast de 1 hora, 1 hora y pico, con contenido exclusivo. ¿Por qué? ¿Porque no quiero que ustedes lo escuchen? No. Porque ellos están colaborando. Si ellos deciden después que esto se comparta públicamente después de un tiempo, después lo compartimos después de un tiempo públicamente. Pero por ahora estos podcasts van a ir para los que están colaborando. ¿Por qué? Porque estamos juntando dinero para hacer algo para todo el mundo, totalmente gratuito. Esa es la idea. Hacer algo para todos
y totalmente gratuito, que son los videos que van a estar en YouTube, disponibles para todos, de los viajes a los lugares con los protagonistas y buscando el misterio. Fíjense, aquí este es el nuevo podcast que salía el lunes. Esta semana tenemos ya el episodio 2 completo de 1 hora u hora y media de Metaseñales, que es el podcast. Pero escuchen un poquito. A ver si lo podemos escuchar. Metaseñales. Datos embebidos en el código, en la estructura de la realidad. Ok. Sí, lo están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio extra de Metaseñales. Yo sé que están esperando el episodio completo, el segundo episodio completo de Metaseñales, que se está atrasando un poco porque la realidad es que esta semana hubo noticias de todos los sabores y colores y pueden encontrar eso en el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios. Pero aquí en Metaseñales tratamos de a veces adelantarnos a lo que va a suceder en el canal y otras veces reflexionar un poco acerca de esos metadatos que están encerrados en las noticias que van saliendo. Y ese es un poco el caso de hoy. Sí, porque en este domingo nos estamos encontrando con un nuevo paper científico que habla de la evolución de la vida inteligente en nuestro planeta y que está cuestionando un trabajo que hace décadas marca el norte respecto a las posibilidades de encontrar otras civilizaciones en el universo y que de hecho las acota demasiado. Así que presten atención porque esto obviamente también tiene metaseñales encerradas. Muy bien. Allí estaban escuchando el inicio de este pequeño podcast de 13 minutos que publicamos el lunes. Este está gratis para que escuchen todo junto con todos los otros audios que están ahí. Recién el próximo va a ser exclusivo para los miembros en Patreon, que arrancan desde $5 la membresía, que son 5.000 pesos argentinos, un poco menos de 5.000 pesos. De ahí para adelante podés colaborar todos los meses. Así que nada, eso. También tienen PayPal, tienen los super chats. De cualquier manera, a nosotros nos sirve para ir juntando para hacer estos viajes y seguir adelante. Nada Así más, que, inteligencia familia artificial señalera. Consciente. Sí, eso. Inteligencia artificial consciente. Mañana nos vemos con la segunda parte de todo esto, que es complejísimo. Voy a tratar de arrancar mucho más temprano mañana. Así que ténganme paciencia, disculpen por el horario hoy, en serio, disculpen por el horario de hoy, pero les tengo que agradecer que hayamos sido todos los que hicimos y los que fuimos, incluso con la tardanza. Mañana nos vemos en directo en la Señal Ciencia y Misterios. Esto fue la primera parte de la entrevista con Jack Sarfati, una entrevista disruptiva, si querés, sí, maravillosa también, bueno, tremendamente interesante. Descansen, sean felices, larga vida y prosperidad. Mañana nos veremos aquí en la Señal Ciencia y Misterios. Chao, chao.